Imaginemos por un momento el rostro de un niño en la escuela primaria. Sus ojos reflejan curiosidad, pero también la ausencia de sus padres, quienes han migrado en busca de mejores oportunidades. En este contexto surge la nueva escuela mexicana, un modelo humanista que coloca a niñas, niños, jóvenes y adolescentes en el centro de su desarrollo integral. Sin embargo, surge una pregunta fundamental. ¿Está preparada para enfrentar los efectos de la migración parental en el desarrollo socioemocional de la niñez indígena? Para entender el impacto de la migración parental, profundicemos en el contexto social y escolar. Conocer la comunidad revela cómo sus miembros ven a la escuela, un espacio de aprendizaje colaborativo y cultural. Pineda 2024 lo afirma: analizar el contexto hace la docencia asertiva e inclusiva. Situémonos en Pozuelos, Cardonal Hidalgo, en donde se encuentra la primaria indígena Emiliano Zapata, escuela de organización completa, que atiende 125 alumnos, 2 grupos en fase 3, 2 grupos en fase 4, 4 grupos en fase 5. La plantilla laboral es de 8 docentes frente a grupo, 2 administrativos y un director. Tiene una infraestructura consolidada en 15 módulos: dirección, biblioteca, sala de cómputo, comedor, aulas y plaza cívica techada. La comunidad ofrece los servicios de educación inicial, preescolar indígena, primaria indígena, telesecundaria y telebachillerato. Y en servicios de infraestructura cuenta con agua potable, energía eléctrica e internet, y clínica de salud IMSS Bienestar. En México, miles de familias indígenas se separan por razones económicas. Esta situación afecta principalmente a estudiantes, particularmente en educación de las fases 3, 4 y 5. Cargan con las consecuencias de la desintegración familiar, quienes enfrentan sentimientos de abandono, ansiedad, inseguridad y dificultades de convivencia escolar. Problemas como el bajo rendimiento académico, desmotivación y conductas disruptivas reflejan heridas emocionales que durante muchos años fueron ignoradas por modelos educativos centrados únicamente en resultados académicos. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía indican que en Hidalgo el 28.8% de la población emigró por motivos laborales y el 45.8% por razones familiares. Estas cifras muestran dos realidades vinculadas: por un lado, la desintegración familiar derivada de la ausencia de madres y padres, y por otro, la reunificación de familias que migran hacia los Estados Unidos. García y Lozano señalan que esta realidad provoca falta de acompañamiento escolar, tristeza, baja autoestima y dificultades de concentración. Ante ello, Solís, 2023, afirma que la educación socioemocional debe comprenderse desde el contexto donde viven las y los estudiantes. Por esta razón, la Secretaría de Educación Pública, mediante el Plan de Estudios 2022 de la Nueva Escuela Mexicana, propone una educación basada en valores, empatía, resiliencia, donde el docente deja de ser solo transmisor de conocimientos para convertirse en mediador y acompañante del aprendizaje. La comunidad como núcleo integrador. En las comunidades indígenas, la migración parental genera ausencias prolongadas que afectan el desarrollo emocional y académico de niñas y niños. Frente a ello, la nueva escuela mexicana propone a la comunidad como un núcleo integrador del aprendizaje, articulando costumbres, lenguas, prácticas sociales y saberes comunitarios dentro de la escuela. El apego infantil con progenitores o cuidadores fortalece el derecho a la educación, tal como lo establece el Plan de Estudios 2022, el cual busca no solo desarrollar habilidades científicas para la sociedad, sino también valorar los saberes comunitarios para evitar desigualdades y respetar la dignidad humana. En contextos indígenas, integrar la lengua originaria y las prácticas culturales dentro del aula favorece el aprendizaje significativo y fortalece la identidad cultural del alumnado. En relación con ello, Regader 2026 menciona que las actividades compartidas permiten interiorizar estructuras de pensamiento social, lo cual se relaciona con la teoría sociocultural de Vygotsky, quien sostiene que el desarrollo cognitivo humano es un proceso social, donde el aprendizaje se construye a través de la interacción con el entorno, la cultura y el lenguaje. Por lo tanto, todo aprendizaje en la escuela siempre tiene una historia previa. Toda niñez ya ha tenido experiencia antes de entrar en la fase escolar. Por ello, el aprendizaje y desarrollo están interrelacionados desde los primeros días de vida de las y los niños en el núcleo familiar. Asimismo,
La migración modifica las dinámicas familiares y afectivas, haciendo necesario que la escuela construya espacios de acompañamiento y convivencia. La UNESCO 2025 señala que una educación inclusiva debe respetar la diversidad y garantizar igualdad de oportunidades para todas y todos. En este sentido, la nueva escuela mexicana, sustentada en el humanismo mexicano, coloca en el centro la dignidad humana y reconoce a las y los estudiantes como sujetos de derecho en contextos de vulnerabilidad social. Corresponsabilidad educativa frente a la ausencia parental. En México, la educación constituye una responsabilidad compartida entre la familia, la escuela y el Estado. El artículo 78 de la Ley General de Educación establece la obligación de madres, padres o tutores de apoyar el aprendizaje y dar seguimiento al comportamiento escolar de sus hijas e hijos. Asimismo, el artículo 129 de la Ley General de Educación señala la importancia de participar activamente en la formación integral de la niñez. Con fundamento en el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la nueva escuela mexicana fortalece esta visión mediante la participación conjunta entre escuela, familia y comunidad, CEP 2024. Sin embargo, en contextos indígenas, la migración parental representa un desafío para esta corresponsabilidad educativa, debido a que la ausencia de padres, madres, transforma las dinámicas familiares y limita el acompañamiento directo de la formación escolar. Ejes articuladores y perspectivas decoloniales. La nueva escuela mexicana fortalece valores como inclusión, interculturalidad y bienestar socioemocional mediante sus ejes articuladores y perfil de egreso, buscando que las y los estudiantes desarrollen empatía, solidaridad y sentido comunitario. Desde las epistemologías del sur, de Sousa Santos 2014, cuestiona los modelos educativos eurocéntricos que históricamente invisibilizaron los saberes indígenas. Su propuesta reconoce el valor de las experiencias comunitarias para comprender y transformar la realidad social. Por su parte, la perspectiva decolonial crítica de los modelos educativos, centrados exclusivamente en el rendimiento académico, dejando de lado la dimensión emocional y humana del alumnado. Ante ello, la nueva escuela mexicana recupera la identidad cultural, la inclusión y la participación comunitaria como ejes fundamentales de la transformación educativa. Asimismo, Paulo Freire plantea que la educación debe ser un proceso liberador, basado en el diálogo, la conciencia crítica y la transformación social. Desde esta perspectiva, las y los estudiantes son sujetos activos con experiencias y saberes construidos desde la realidad. Conclusión. La migración parental no debe entenderse únicamente como un fenómeno social o económico, sino como un llamado urgente a construir una educación contextualizada e inclusiva. La nueva escuela mexicana, mediante la comunidad como núcleo integrador, la corresponsabilidad colectiva, los ejes articuladores y las perspectivas decoloniales, posee el potencial de atender las heridas emocionales provocadas por la ausencia parental, fortalecer la identidad cultural y contribuir a la construcción de futuros más dignos para la niñez indígena. Porque en la nueva escuela mexicana, las niñas y los niños no solo aprenden contenidos escolares, también se reconocen como sujetos de derechos, conviven, participan y florecen dentro de una sociedad pluricultural. De esta manera, el desafío de la migración parental puede convertirse en una oportunidad para construir una educación más humana, solidaria y transformadora para México. Bienvenidos. ¿Sabías que la educación pretende crear maestros que integren los saberes comunitarios en el aprendizaje ante la falta de materiales didácticos en la educación? A ello, Cabanilla y Pereira mencionan que cada una depende de la otra para tener una educación de calidad. Sin embargo, esta labor no es sencilla. Integrar los saberes locales requiere disciplina y una buena conexión entre los materiales educativos y el contexto del alumno, pues esto se convierte aún más complejo en aulas multigrado, donde frecuentemente existe una insuficiencia de materiales didácticos
que limitan los procesos de enseñanza y aprendizaje. Ante esta realidad surge una pregunta clave: ¿cómo influye la infraestructura de materiales didácticos en la construcción de aprendizajes comunitarios en aulas multigrado indígenas? Es por ello que Robles y Núñez responden a la falta de recursos educativos, en gran medida a la distribución desigual, afectando principios de equidad, generando desinterés en los alumnos, ya que el aprendizaje surge principalmente de lo que le rodea, experimenta el alumno dentro de su entorno, menciona Romero, entorpeciendo la creación de maestros como seres guía de conocimientos. La carencia de materiales provoca una sobrecarga docente. Quienes deben crear sus propios recursos muchas veces está siendo limitada. Esto afectando directamente la zona de desarrollo próximo del estudiante, pues en ella se plasma lo que el estudiante puede lograr solo y con ayuda, reduciendo sus oportunidades de enseñanza y aprendizaje significativo. Mota y Villalobos. A esto se genera una hipótesis: a pesar de la insuficiencia de materiales didácticos, los docentes pueden construir aprendizajes comunitarios mediante el uso de saberes comunitarios en escuelas multigrado. El docente tiene que generar habilidades cognitivas y sociales que integren la cultura, la identidad y el conocimiento del estudiante en el proceso de enseñanza y de aprendizaje. Menciona Vera. El conocimiento pluricultural y la participación ciudadana pueden convertirse en herramientas clave para el aprendizaje. Las actividades culturales, los saberes locales y el conocimiento del entorno pueden funcionar como recursos educativos alternativos, favoreciendo aprendizajes significativos desde distintas dimensiones, desde lo visual, lo cognitivo y lo kinestésico. Caribe. Además, el docente puede adoptar un enfoque etnográfico, convirtiendo la realidad del alumno y utilizando su contexto como base para la enseñanza. Álvarez. En ello se desarrolló un objetivo general: analizar cómo los docentes en escuelas multigrado construyen aprendizajes a partir de saberes locales ante la insuficiencia de materiales didácticos. En el marco de la educación mexicana y de la nueva escuela mexicana, se promueve una educación basada en inclusión cultural, la identidad y la participación de la convivencia social como pilares de aprendizajes. Menciona Salgado. Para lograr esto es necesario tener objetivos específicos en esta investigación, los cuales son: examinar el impacto de la insuficiencia de materiales en las planeaciones didácticas, descubrir estrategias para adaptar contextos locales con los contextos teóricos, explorar cómo la insuficiencia de materiales didácticos influye en la motivación de los alumnos para aprender contextos comunitarios en el aula, examinar cómo la falta de materiales propician a una desatención docente. Justificación. Esta investigación busca evidenciar la desigualdad educativa derivada de la falta de los recursos, destacando la importancia de fortalecer la identidad cultural y el sentido de pertenencia de los estudiantes. Beneficios de esta investigación: mejorar la práctica docente, fortalecimiento del aprendizaje comunitario, atención a la falta de materiales, incremento de la motivación del estudiante, impulso del rol docente, mayor conexión entre la escuela y la comunidad. No obstante, es importante destacar las limitaciones de esta presente investigación. La dificultad para sintetizar la información investigada, dificultad para delimitar el campo de estudio y zona geográfica, la dificultad para conectar lo que el investigador quiere transmitir y los contextos teóricos,
La poca cercanía del investigador a la experiencia docente y a materiales más especializados que en ella se encuentran. En conclusión, el docente en escuelas multigrado enfrenta múltiples desafíos, pero también posee el potencial de transformar la educación desde lo comunitario, convirtiéndose en constructor social, implicar e ir más allá de los recursos disponibles, aprovechando la cultura, el contexto y la comunidad como verdaderos pilares de aprendizaje.